Más de 50 años en el automovilismo, más de 500 carreras por toda Europa y uno de aquellos pilotos que seguro que alguna vez habéis visto, sea en subidas, sea en rallies, sea en circuitos, con alguno de estos coches que tenemos hoy aquí, el Alfa Giulia, el Furacrono, el Seat 124. Hoy en RetroRacing.es hablamos con Enric Clua, uno de esos pilotos de larguísima trayectoria que siempre han seguido dos premisas: ser siempre un piloto amateur y correr con coches modestos. ¡Vamos! Bueno, Enric, buenos días. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarnos hoy aquí a las instalaciones del Karting Cardedeu, gracias por traer algunos de tus coches, que luego enseñaremos, y por sacar este tiempo. Sabes que llevábamos años incluso intentando cuadrarlo y al final lo hemos conseguido, ¿eh? Sí, señor. Bueno, vamos a empezar pues, por el principio. Hemos explicado a nivel de números que siempre los números son muy etéreos, pero hablamos de más de 50 años de carrera, hablamos de más o menos 500 carreras por toda Europa, pero oye, ¿cuál es el germen que hace que Enric Clua empiece a interesarse por el mundo de la competición? De familia, hay dos historias que me afectan en este tema. El tío de mi padre fabricaba motos Clua, y llegó a fabricar coches, un coche Clua, un microcoche. Una especie como entre un biscooter, Pegasin, una cosa de estas, ¿verdad? Un biscooter carrozado por Serra. Muy bien. Era muy parecido. ¿Sí? Yo había visto la fábrica, había visto las motos, las Cluas habían corrido en Montjuic el primer año, las 24 horas, y yo iba a las carreras desde que era un niño. Yo tengo una foto en mi casa donde se ve un señor con un abrigo hasta los pies, con bigote, cogido de un niño con abrigo, caminando, y una moto que pasa por detrás. Wow. Circuito de Montjuic, año 55, quizá, no lo sé. Luego mi padre, el primer coche que hubo en mi casa fue un 600, el 600 se convirtió en un Seat 750 o en un Nardi 750 que hizo mi padre con un kit que te vendían ya para montado, y mi padre iba haciendo carreras, era muy normal que la gente hiciese carreras, compitiendo con un 600, con un 1400, que era el coche, o con algún... Con lo que hubiera en casa. Sí, ibas persiguiendo a un coche y luego cuando llegabas a la gasolinera te saludabas y felicitabas al otro y tal. Cosas de este tipo, cosas de otros tiempos, ¿no? Bueno, yo cumplí 18 años, me saqué el carnet, mi padre me dejó 60.000 pesetas, creo que eran, y me compré un 600 de segunda mano descapotable, porque él era el que encontré, un 600 descapotable. Lo modifiqué ligeramente, le bajé la suspensión, hay que quitar una hoja de la ballesta, le metí un tubo de escape de 2 salidas, 4 tonterías, unas llantas desplazadas, las de origen pero desplazadas, y un día rompí el motor y paramos dejamos el coche y entramos en un taller que había unos chicos en un pueblo, no recuerdo, yendo a Andorra, no sé qué pueblo era. Y, oye, se nos ha roto el motor, te dejamos el coche, y nos volvimos a Barcelona, y ya lo podéis venir a recoger. Fuimos a recoger el coche, y cuando llego me dicen, oye, no te hemos arreglado el motor. Ya, 2 meses aquí con el coche y no me dicen, no, te hemos puesto un motor de recambio o de renovación o no sé qué historia que vendía SEAT, que era los bajos del motor, bloque, cigüeñal, bielas y todo el tinglado. Te hemos montado todo esto y en lugar de cubicar lo que cubicaba el 600D N, que eran 633, pasó a cubicar 676. O sea, habíamos 633 a 767. Wow. Había ganado 100 centímetros cúbicos, que entonces era una tonelada. Y habían puesto el árbol de levas del 600 de serie, que era más cruzado que el del nuevo 600. O sea, aquello era un avión. Para mí, aquello era un avión. Bueno, yo continuaba yendo a ver carreras por ahí, tal, y un día me apunté a la Volta al Vallès, que era una prueba popular, muy popular, donde corrían desde los aficionados como yo, que era una prueba de regularidad, y yo corrí sin copiloto, con un lápiz y un papel y un cronómetro centesimal
porque se corría el hectómetro. Entonces las carreteras tenían kilómetros y hectómetros, y no fallaban. O sea, cada 100 metros había una señal. Corrí con eso, me tenía que pegar al de delante para seguir el rutómetro, yo iba detrás de él y cuando llegábamos al control yo lo adelantaba para entrar a mi hora. Esa fue, Que te faltaba el que hacía esas funciones, claro. Exacto, no tenía. Aquellas primeras carreras que debían ser finales de los 60, principios de los 70 más o Fue menos. exactamente el año 48, a ver, yo tenía 21 años, 48, 68, 69, 70. 69, 70, 71, en ese momento. Bueno, por ubicarnos, históricamente, sí. Más adelante yo ya trabajaba y ya tenía yo creo que hacía de vendedor, viajaba por España con el coche y viajaba con un 127. Yo tenía un 127 primera serie, de los primeros que se hicieron. Corrían, yo siempre he creído que corrían más que los posteriores, no me preguntes por qué. Motor con más caballos, grupo más largo, no tengo ni idea, pero aquí el coche corría mucho. Y probé las carreras en cuesta. Un desastre. Un desastre. Si no el último, el penúltimo. Hice dos. Una en Sant Cugat Tibidabo, que fue fatal, y otra en San Feliu de Codines. Mis padres tenían una casa allí al lado de San Feliu de Codines, yo lo tenía a 5 kilómetros, ni se me acudió ir a entrenar. No entrené, primera curva, un trombo con un 127, cosa que ya es difícil. Bueno, dejé la montaña, me jubilé. Vale, de eso, entonces corría circuitos. Viajaba por España y cuando pasaba por el Jarama, el día de me montaba el viaje, estaba 2 semanas fuera y el último viernes, antes de volver a casa, me lo montaba para estar en el Jarama. Dormía en una pensión, dejaba las maletas en la pensión, me iba al circuito, corría, sábado entreno, domingo carrera, recogía las maletas en la pensión y me volvía a Barcelona. Con el mismo coche, claro. Naturalmente, no tenía otro. No tenía otro. Coche, me parece que solo llevaban barras, arco de seguridad del medio para hacia atrás, la parte trasera. El cinturón era el de origen del coche, y los asientos de origen y nada más. Grupo 1 de manual. Es que el reglamento no obligaba. Después de esto, dejé el 127, no sé cuántos años pasaron, que no corrí, y me compré un 124, un FL80 1800. Corría el rumor de que creo que era, no recuerdo la empresa que movía los coches arriba y abajo, y de cuando en cuando se les caía un coche del tráiler o le daban un golpe, y esos coches no se podían vender. Y esos coches los vendían a bajo precio. Yo tenía un conocido y estuve 1 año y medio esperando un coche que se hubiese caído del tráiler y no... de Tradisa. Tradisa. Típicos creo que era Tradisa. Pues no apareció el coche y al final me compré un FL porque ya empezaba la temporada y no había coche. Bueno, pues entonces lo mismo, ya empieza a montar, todo lo mío muy básico. Y yo corría con eso. Yo me clasificaba el cuarto de los... Si había 10, yo era el cuarto, el quinto, el sexto, por allí. Con neumáticos... Pirelli CN54. De esto me acuerdo. De esto sí que me acuerdo. Que eran perfil 70. Eran más bajos que los otros y más anchos. El FL lo rodé viajando, yendo a trabajar, haciendo lo mismo, volviendo del trabajo, haciendo una carrera, pero al final cambiamos de táctica. Montábamos en el coche en el tren. Había un servicio de Renfe que era el coche tren. Tú ibas con tu coche, el coche se subía como si fuese un camión, allí, unos 3 o 4 abajo y unos 3 o 4 arriba, y se llevaba en el camión. Y tú tenías que comprar un billete y dormir en el coche, en el tren, en litera. En segunda me parece que era, o tercera, que tenía literas, y era un billete conjunto, el tren y el coche. Problema del tren y en coche, que siempre ibas colgado. ¿Por qué?
porque si el tren los trenes ya no llegaban a la hora. Fíjate, eso ¿Eh? 50 años después. Dependiendo, si los entrenos eran a las 9 Sí. y el tren tenía que llegar a las 8, pues ya estabas colgado. Ese Porque entreno ya te lo saltabas, afortunadamente el tren te dejaba en Chamartín. Y el Jarama está Chamartín más arriba, dirección Burgos. Había la distancia, ya no cruzabas Madrid. Yo corrí con la Florinata, Pareja corría con el FL, Sanjurjo, Ayuso, todos estos corrían el Campeonato de España de Turismos. El Campeonato de España de Turismos cambió de nombre varias veces, pero básicamente era un coche de serie. En un año nos dejaron poner autoblocante, o sea, el reglamento se iba modificando para igualar las posibilidades de los SEAT y de los Renault. Te he de decir que un día mirando los resultados, encontré que la vuelta rápida al Jarama era igual a la centésima entre un Copa y un FL. Mismo minuto, mismo segundo, misma décima y misma centésima. Curioso cuando pasa esto, coches con concepciones muy diferentes, ¿no? Absolutamente opuestos, diferentes. Pero luego en pista el ritmo era ese. El mismo, Fíjate. el mismo. Los pilotos, venía un piloto y te decía, Enrique, yo iba con un FL, yo salía por detrás de los Copas. Sí. Cuando me atrapes, no frenes, dame un golpe, porque yo salía bien, es una de las pocas cosas que hacía bien era salir. Se quedaban parados y entonces lo que quería es que le empujase con mi inercia para que se le pusiese más plano y corriese más. Y corrí no sé cuántos años. El último año me hice en Juncosa, llevé el coche a Juncosa y me preparó un motor, ganamos 4 caballos y yo gané 4 posiciones en la general. Yo llegué a hacer quintos cuando yo no había hecho nunca quintos. También he de decir que las clasificaciones depende de quién corra y cuántos corran. ¿Me entiendes? Si corres con 20 FLs, ser el quinto es fantástico. Si hay 6, entonces has hecho el penúltimo de los FLs. Está clarísimo, sí. Eso es... Tampoco tú nunca tuviste la aspiración de correr para ganar. No, yo nunca, ni se me ocurre. Yo conozco mis límites. Y mis límites es que yo soy un piloto inferior al 90%, no, 90%, no, al 50% de los que corren, de los que hacen carreras. Otra cosa es que yo cogiera mucha experiencia con el paso de los años, que supiese dónde tenía, qué hierba era la que en aquel circuito había que pisar. No, porque las vueltas las tenías y el bagaje lo tenías. Yo sabía lo que había que hacer. Siempre has tenido ese espíritu amateur de intentar no romper el coche, no montar grandes líos en la pista. No, así y todo, yo he tenido tuve un accidente grave con el FL. En Calafat, mi amigo, mi compañero de escudería, Alberto Piera, en el cambio de rasante, final de recta, se le cruzó el coche. Y llegué yo y me encontré el coche cruzado y le entré por la puerta. O sea, el coche quedó bastante tocado. El mío también, pero el suyo más, porque le entré lateralmente. O sea, accidentes siempre surgen. Pero normalmente, si tu actitud en pista es siempre más, digamos, conservadora o de intentar, ¿no? Ayuda a que, que no ocurran... Yo recuerdo corriendo montaña con el Fura Crono un día en el mármol. Veías la carretera delante y la carretera volvía por el otro lado del Tajo, de la montaña. O sea, hacía la carretera ida y vuelta, por el otro lado. Y yo miraba para abajo y te juro que levanté el pie. Digo, ahora me caigo yo por este agujero. ¿Y cuánto tardarán aquí? Porque no había ningún control en aquel, igual un kilómetro y medio ida y vuelta. Sí. ¿Quién me viene a buscar y a qué hora llegarán a buscarme? Y te juro que levanté el pie. Es la vida. Está claro, sí. Un profesional te dirá que no hay que mirar nunca lo que hay ahí y tiene que centrarte. Yo no soy profesional. Son diferentes maneras de ver este deporte, que ya está bien. Y después del FL ya llega el Fura. Después del FL llega el Fura. El Fura fue un invento de SEAT para competir con los coches GTI, básicamente visto el éxito del Golf, SEAT sacó un coche. La idea era genial, es genial, continúa siendo genial, el coche va muy bien. Entonces, con este Fura, que ahora vamos a comentarlo también en más detalle, corriste una serie de años y hiciste la parte de circuitos, corriendo el trofeo, luego la parte de los turismos de producción, del Campeonato de España.
Y luego este coche, por lo que tenemos también más conocido quizás, pues fue campeón de España en montaña, que eso tú me tienes que explicar un poco Bueno, qué ocurre y cómo se dan estas gané circunstancias. el trofeo de España de Grupo B en montaña. No es el campeonato de España, Un trofeo. era el trofeo de España de Grupo B. No sé cómo, alguien me lió para ir a correr al Puigmajor, me parece, Mallorca. Mallorca. Gané el Grupo B, no había otro, era el primero. Ya iba primero del Campeonato de España. Luego me llevaron a correr a Tarragona. ¿Cómo se llama la subida que hay? Prades, debía ser. Quizá era Prades. Subimos a Prades, hice segundo, porque había un Turbo 2, creo que era Navarro con un Turbo 2, no estoy seguro. Ya tenía los puntos de una carrera el segundo, ya tenía un primero y un segundo. Ya llevaba una ventaja importante al del Turbo 2. Bueno, pues vamos a probar. Y entonces monté, porque esto a veces son aventuras del Jaimito. Yo no tenía remolque. Con el Furacrono no podía ir por la calle. El Furacrono con el autoblocante, la suspensión y la biblia en pasta, aquello por la carretera, cuando has hecho 20 kilómetros ya te duelen los brazos. Y el cuerpo lo tienes para acostarte. Pues pedí prestado un remolque a mi amigo ya fallecido Pierre Cassagne. Porque Pierre Cassagne llevaba el coche también de cuando en cuando a Luis Alcalá. Y entonces nos conocíamos del taller del Luis Alcalá. Y claro que el Pierre te dejaba todo. El Pierre lo que te hiciese falta te lo daba Pierre, si podía. Y me dejó el remolque. Y yo puse un enganche, yo creo que si tenía un Opel Ascona, de esos que eran tracción delantera, de los primeros Ascona tracción delantera, que era un 5 puertas. Y remolcaba con eso. Me iba a trabajar, o sea, yo salía de Barcelona, trabajaba todo el norte de España, me iba hasta Galicia, pero en el norte de España se hacían 4 o 5 carreras. Y entonces ibas con el coche y corrías la primera. Munco. Ahora no la sé colocar. Tengo apuntado cómo fue. Esto es el Campeonato de España de montaña del 88. Tengo el listado del calendario porque además tenía tela, ¿eh? Sí, 10 o 12 carreras. Tengo apuntado Puigmajor, Montseny, Sant Cugat Tibidabo, Balcón de Canales, Fito, Muncó, La Bien-Aparecida, Almofrey, Montes de Málaga, Prades, Trasierra y Jaizkibel. Pues yo tengo resultados espectaculares. En el Montseny, tercero de Grupo B. Éramos 3. Bueno. ¿Por qué era el Grupo B el Fura? ¿Por qué entraba en esta...? El Fura era Grupo B porque los coches se medían o estaban en los grupos por el número de unidades fabricadas. Tú para tener un Grupo 1, un 127, tomaban las dimensiones interiores del coche. Luego te contaré una anécdota de este tema de las dimensiones del coche. Si cumplía las normas FIA del espacio mínimo dentro del coche, entonces se contaban las unidades fabricadas. Si tú fabricabas 5.000 unidades, me parece que eran 5.000 unidades al año, era Grupo 1, turismo de serie. Si tú fabricabas 2.000 unidades, eras Grupo 2. Turismo mejorado. Turismos especiales. No sé cómo se llaman, pero era un turismo que se podía hacer una serie de mejoras. En los Grupo 1 podías tocar ciertas cosas, pero muy pocas. En los otros podías hacer un motor de carreras. Todos los coches del Serbia y todos estos coches eran Grupo 2. Empezaron siendo Grupo 2. Pues estos. El tercer grupo era el Grupo 3 y el Grupo 4, que eran los Gran Turismos. La anécdota es que un día alguien se equivocó midiendo los Porsches 911 y dieron que y como de 911 se fabricaban muchísimos, vendieron muchos, lo declararon turismo especial. Y una temporada corrieron como turismo especial.
porque se habían equivocado. La FIA lo reconoció, pero ya estaba montada en el lío de que había pilotos que corrían aquello y corrieron aquel año en turismo especial. Entonces los Grupo 3 eran un Porsche, por decirlo de alguna manera, o un Alpine de serie, mejorado como un Grupo 1, y los otros eran como un Grupo 2, pero de una fabricación corta, y hasta cuando se cambiaron a N, A y B, aparte de las preparaciones, continuó siendo igual 5.000, 2.000, y los Grupo B eran coches que se fabricaban 500 unidades. Eran 500 porque querían que los coches super especiales se hubiesen fabricado en una cantidad mínima, que no fuesen 5 unidades que habían hecho para correr rallies. Esta era la verdad. SEAT lanzó este coche. SEAT, me parece que en 5 años, fabricó 500 coches, o 600 o 700, y lo homologó, los fabricó y los vendió, y lo homologó como Grupo B, porque no lo podía homologar de otra manera. Esto de las homologaciones es una cosa curiosa. Sí. Los primeros 124 2000 SEAT se homologaron en Grupo B, porque no habían fabricado un número mayor. Luego hicieron una extensión de homologación de los 1800 con el motor, porque el número de motores sí que fabricaron los suficientes, porque los Lancia también llevaban el mismo motor y cosas así, y entonces volvieron otra vez a correr en Grupo 2. Aquí corría contra los Ibizas System Porsche 1500, SX, también eran Grupo B. Y contra los, ¿cómo se llaman? Los Citroën Visa GSI. Me parece que era Citroën Visa GSI, que también era tracción 4. Sí, por ese mismo motivo, ¿no? Por el mismo, falta de producción. Claro. No habían llegado a los 2000 y se habían quedado en 1300, por ejemplo. Hay que entenderlo, eran coches creados para un mercado más asequible, porque salía un coche mucho más evolucionado, entiendo que mucho más caro, claro. Y no tenían mercado, quizá incluso ni recursos para hacer muchísimos más. Yo creo que yo creo que lo que a SEAT le llamó más era que tenía carrocerías y tenía motores. Y algún zumbao debía decir, vamos a montar esto. Yo creo que lleva alguna pieza que no es SEAT, que yo creo que era la bomba de agua, no. La bomba de agua me parece que es de 127, por ejemplo, porque claro, que el motor está transversal. Los 124 llevan el motor longitudinal. Si el motor hace 1 metro, tienes que meter ese metro atravesado delante, sí. con la transmisión y con la dirección y la Biblia en pasta. Entonces, tenían que... Y cabe justo, o sea, es más barato sacar el motor de un Furacrono y trabajar con el motor fuera que hacer cosas dentro del capó, porque no hay sitio para las manos. La caja de cambios, la relación yo creo que es de un Fiat Uno Turbo, de carreras, porque tiene una relación, es muy espectacular. Cuando lo coges, Jaime, cuando lo coge no quiere llevar al autoblocante, porque el coche, si está bacheado, entre lo duro de la suspensión y el coche, va buscando continuamente y lo tienes que ir corrigiendo. Es muy delicado. Yo ahora a mi edad y en mi forma, yo no haré carreras de verdad con este coche, ni se me ocurre. Pues esto, pues me preguntabas por qué esto, pues porque me encontré allí. Sí, sí. Y luego el campeonato, cuando corres un campeonato tienes que leer el reglamento, punto. Que eso es algo que no todo el mundo hace. Bueno, la mayor parte no hace. Todavía a día de hoy es importante. Y me encontré que esa lista que tienes tú de subidas se dividía en 2 grupos, norte y sur, y que tenías que hacer 4 carreras en el norte y 4 carreras en el sur para puntuar para el campeonato. Yo corrí casi todas y luego yo me peleaba con los GT Turbos. Si salían, era el coche de moda, salían 10 o 15 GT Turbos, yo me colocaba el 8, el 7, el 9, yo estaba ahí, entre medio de ellos. Porque ellos corrían y eran correlativos, si había 15, había 14 que estaban en línea, yo era el que estaba en medio. Pero ibas sumando puntos para tu saca del trofeo del Grupo B. Sí, puntos y dinero, porque cuando corríamos el campeonato de España y el de velocidad y el de circuito, pagaban, según el puesto en la clasificación general, de grupo y de scratch. Claro, general, de grupo y de clase. Qué tiempos,
qué tiempos. Y a mí me iba bien, porque yo, naturalmente, para la clase, para el grupo, para el Scratch, no puntuaba, pero puntuaba para la clase, para el grupo, porque salían 3, 4 y puntuaban los 7 primeros. Bueno, pues yo era el séptimo, pues tenía los puntos, el dinero del séptimo del grupo y el de primero de mi clase. Y con eso pagabas a veces te pagaban el hotel, cosas. Bueno, te daba para no tener que ponerlo todo del bolsillo, que ya era... Allí la gente era muy amable y a ver, había una carrera en Logroño, una carrera en el País Vasco, una carrera en Santander, una carrera en Asturias, dos carreras en Galicia. Allí todos aquellos corrían todo lo de la cordillera cantábrica, y eso me favoreció porque no vinieron al sur, claro. Nadie se le ocurrió bajar al sur, y porque todos se conocían y todos me conocían. Y entonces llegué a dejar el coche en casa de alguno. Un día dejé el Fura parado con el remolque encima de la casa de la Guardia Civil en no sé qué pueblo. Y le dije al Guardia Civil, oiga, que yo dejo el coche aquí y vuelvo dentro de 15 días a buscarlo. Cuando vuelvo a buscar el coche veo que me han movido el coche con el remolque y toda la hostia. Y me viene el guardia y dice, oiga, íbamos a llevar el coche este al depósito. Digo, ¿por qué? Si ya les dije que yo volví dentro de 15 días, pues aquí no ha venido nadie y el coche estaba abandonado, pero delante de la puerta, ¿eh? Fue muy interesante. Bueno, historias sí. De aquellos tiempos. Pues si quieres, vamos a ver los coches ahora, ya que hemos hablado tanto de ellos. Vemos el Fura, vemos el 124 y la Giulia y seguimos comentando. Muy bien. Bueno, Enrique, hacemos un pequeño paréntesis dentro de la entrevista y aprovechamos que tenemos aquí tus coches principales o más exitosos de tu carrera y los comentamos un poco. Arrancamos, entiendo que es con el coche más especial de los vuestros, que es el Fura Crono. Cuéntame un poco en detalle del coche, bueno, cómo llegó a tus manos y un poco dónde puede haberlo visto la gente a lo largo de los años. Este coche no es más que un 127 con un motor de SEAT 124 1430. No hay más historias, ¿eh? Este coche se empezó a vender a medianos de los 80 y SEAT quería hacer hizo una copa de promoción con estos coches. El coche era de serie de motor con un cambio especial, con varias piezas especiales, un colector de escape, y con este coche se corrió. Yo hice los 3 años, creo que fueron 3 o 4 años de la Copa Fura Crono, y con un éxito 0, porque no pasaba de la mitad de la clasificación. Es cierto que corría bastantes pilotos de élite a nivel español, y yo pues yo tenía experiencia de haber corrido con un SEAT 1800, pero esto no era lo mío, no era un ganador, era un perdedor, hablando claro. Yo corría el campeonato de la Copa y luego también hacía el campeonato de España de turismos, en el cual se admitían todos los coches de todas las copas. Con este coche en el Jarama tuve un accidente que quedó prácticamente demolido porque a la carrera del Campeonato de España se añadieron todos los coches de la Copa y en la parrilla éramos 35 o 40 coches. Verifican los coches y me dicen que el carburador que lleva no corresponde al coche, que es un Bresel cuando tiene que ser un Beglia. Es de todos conocidos que el carburador era Beglia Bresel. Pues me hicieron cambiar el carburador. Tuvimos que buscar otro coche, un mecánico, porque yo viajaba solo, sin asistencia, sin nada, y cambiamos el carburador. Me mandan detrás de la parrilla porque me han encontrado con una cosa ilegal, pero los GT Turbo, los Copa Turbo, o los Copa Turbo, no recuerdo cuál de ellos, un Renault Turbo, los pesaron. Como el peso de los coches
se tenía que multiplicar por 1,4 para equilibrarlos con otros coches, pues les encontraron faltos de peso y entonces les obligaron a poner lastre en el coche. Lastre son kilos de hierro, no había hierro y no se les ocurrió nada más que ir a las canales de desagüe del circuito, sacar los hierros, ponerlos en el asiento del acompañante, atornillarlos con el suelo. Claro, los coches ya pesaban más, pero los pusieron detrás, incluso detrás mío. Con lo cual, la parrilla, que tiene la misión de alargarse, porque el más rápido va adelante y el más lento va detrás, se convirtió que hizo el acordeón. O sea, los de atrás corrían más que muchos de los delante. Bueno, yo no arranco mal, porque yo eso lo hacía bastante bien, y de golpe y porrazo veo que delante mío se abre el espacio. Hostia, voy ganando sitios. Encuentro una Citroën LNA que se estrenaba creo que con Susi Cabal, una piloto madrileña, cruzado en medio, freno, digo, hostia, casi paro el coche, casi lo paro, y cuando lo tengo parado me embiste un turbo por detrás, le entro al coche de Susi por el lado, coche de Susi desintegrado, 7 coches que no llegaron ni a pasar la línea de meta. Bueno, esta fue la gran desgracia. Al mismo tiempo, yo creo que fue la gran fortuna, porque el campeonato se terminó. Terminé la Copa como pude, y entonces la Federación Española organizó un campeonato de España de producción nacional y de turismos. Es decir, corrían coches hasta 1600 de importación, porque entonces no se importaban muchos coches en España, y venían los pilotos madrileños, alquilaban Golf GTI de un preparador belga. RAS, o sí. no sé cuál era exactamente. Y yo busqué un mecánico que fue el que me había ayudado en el Jaramac, que casualmente es un mecánico que vive aquí en Cardedeu, al que todavía no trabaja, pero lo veo, y le dije, oye, un coche de estos, quiero hacerlo de carreras. Tenía el coche, estaba todo preparado, solo faltaba que esto corriese un poquito más. Y el mecánico hizo 4 motores. Hizo motores para 4 coches. Esto tiene 110 caballos. De los 75 de origen, 110. Autoblocante, relación cerrada, todo lo que puedas imaginarte que se le puede hacer según el reglamento, pues lo tiene. Y pesa 700 kilos, que es muy pocos kilos para el coche. Los otros pesaban lo mismo, eran gemelos. La primera carrera, Calafat. No, la primera carrera, Toledo. Vamos al circuito de Toledo. Toledo, todo el mundo sabe que no hay un circuito. Circuito urbano. Un circuito allí en un polígono industrial. Sí. Con unas rectas larguísimas y con un ancho que cabían allí 2 trailers o 3 trailers juntos. Bueno, el mecánico me dice, oye, en entrenos no aprietes, rueda el coche, porque el motor es nuevo. Salgo, ruedo el coche en entrenos, hago un tiempo lastimoso, si no el último o penúltimo, porque mi preocupación no era ir delante, mi preocupación era rodar el motor. Bueno, el circuito tenía una recta larga en subida, un cambio de rasante, la bajada, y abajo había una estación de autobús. Tenías que esquivar la estación de autobús, pasar por detrás, con lo cual pasabas de quinta, cuarta, tercera, cuarta y quinta otra vez. Bueno, yo me empiezo a acercar a los 2 furas de delante, ya los tengo, y cuando estaba más cerca, meto tercera en la parada de autobús y el coche de ¡puf! Ya tirado allí, motor a la miseria. Uno de los que se había... Motor nuevo a la miseria. Bueno, vámonos para casa. ¿Qué le pasaba? Se había colapsado el tubo del agua. Al subir de vueltas, el tubo de goma que va del radiador al bloque, de la aspiración que hacía la bomba, se había colapsado. Le cambiamos se cambió el tubo de goma por uno de hierro,
uno metálico, y no sé qué se hizo en el motor porque algo le debía pasar, o sea que seguro que de eso. Bueno, entonces corría, con este coche quedé, yo creo que subcampeón de España de producción nacional, detrás de Guillermo Antoranz, que era un piloto madrileño de cierto prestigio, que corría con un FL 1600. A nivel de conducción, es decir, ¿cómo se conduce o cómo se pilota un coche de estos y en qué te has sentido más cómodo con él? ¿En circuitos, en subidas? A ver, esto es un tracción delantera, con autoblocante. El autoblocante va fuerte, muy fuerte. Eso convierte con neumáticos anchos, creo que los slicks, montábamos slicks SB9 de 185. Por lo tanto, te tienes que agarrar los machos en el volante, porque hay que girarlo. Y hay que recordar que los coches con tracción delantera, con autoblocante, tienen tendencia siempre a irse al interior de la curva. Por lo tanto, no puedes distraerte, ni puedes soltar el volante para enderezar el volante, porque el coche continúa girando. Yo ya he visto algunos accidentes de algún piloto muy bueno que se caen por el interior de la curva. Eso es delicado, por lo tanto hay que correr siempre pensando que el coche se puede caer por dentro. Que eso suena cómico, suena raro, pero es lo que hay. Sí. Por lo tanto hay que procurar enfocar el coche siempre hacia el exterior de la curva. Yo utilizaba una técnica, yo soy un aficionado simplemente, con este coche llevábamos slicks delante pero neumáticos de calle detrás, así tranquilamente. Esto significaba que yo cuando entraba en la curva, entraba acelerando buscando un punto exterior. Cuando el coche se iba hacia ese punto, ahuecaba y volvía a acelerar. Y el culo se movía un poquito. Porque además iba más suelto, claro. Exacto, tenía tendencia a moverse. Y entonces en una curva eso lo podía llegar a hacer 2 o 3 veces. Pero el coche era muy rápido. Hoy continúa siendo un coche muy rápido. Hoy no lo utilizamos para esto. Mis coches tienen todos muchas carreras. Como tú, hombre. Yo puedo cambiar de coche cada día. Si quieres, hablamos del 124 también. Bueno, esto es el 124. ¿Qué tenemos aquí? Explícanos un poco. Bueno, esto es un 124 Sport 1600. Cuando decimos 1600 no significa que cubique 1600. Cubica 1608. Lo cual lo convierte en un coche inútil para la competición, porque para correr en la clase 1600 sobrepasa el cubicaje, y la clase siguiente es la clase 2000. Claro. Por lo tanto le faltan 400 centímetros cúbicos. Es cierto que en Italia y en Europa durante 1 o 2 años se corrió la categoría 1750. Pero es cierto también que continúa teniendo, le faltan 150 centímetros cúbicos. Bueno, pero este coche me lo compré porque yo quería correr clásicos. Había ido a Francia a ver carreras de clásicos. En España se había convertido en imposible correr porque se había el Campeonato de España de Turismos, que era lo que yo corría, y el de Cataluña, el de España principalmente, se había convertido que corrían BMW semioficiales, los Nissan semioficiales, Alfa Romeos oficiales, había toda la parrilla, y los que iban con coches privados corrían con los Ford Sierra Cosworth. Heredados de los años anteriores. De pilotos oficiales de otro país. Eso es. Y aquí se formaban... No tenía ningún sentido bueno, pelear con nada. Sí. El Furacrono. Mi coche era el Furacrono, ¿no? Yo no me podía comprar un coche. Hombre, yo me podía comprar un coche, un BMW serie 3, vale, pero luego hay que prepararlo. Sí, claro. Y que vale más la preparación que el coche. Entonces, me pasé a los clásicos. Los clásicos ya corrían. Yo ya había corrido clásicos en regularidad, con otro coche como este, uno de calle. Y aquellos corrían circuitos. Los había visto que estaban por allí y decidí correr en clásicos. Y empezamos a buscar coches. Yo ya miraba al extranjero, porque fuera de España ya se corría en pre-65, pre-65, etc. No encontramos nada asequible. Y este coche era el coche del vecino de mi mecánico. Fíjate. Y le había hecho el mantenimiento
a este coche durante prácticamente toda la vida. Compramos este coche por consejo del mecánico y lo preparamos. Hicimos un coche de carreras. Esto es un coche de carreras. Este coche es muy parecido al 124 1800 que conducía Hansi Babler y con el que ganó el campeonato de España. Hansi Babler lo ganó con el motor 1919 de SEAT, y Cañellas lo ganó con el motor 1800. Pero el coche de Hansi Babler lo hizo el mismo mecánico que ha hecho este coche. Luis Alcalá, ¿no? Luis Alcalá, de Alcom. Entonces esto es un coche hecho en el banco de motores, tal. Cuando digo que hicimos este coche, se desmontó el coche, se repasó la carrocería, se reforzó, se pusieron las medidas de seguridad y se hizo el motor 1608. ¿Por qué se hizo el motor 1608 en lugar de un 1800 o un 1900? Primero, porque era el motor que le correspondía. Segundo, porque según el mecánico, este es el motor más brillante de todos los SEAT. Y tercero, porque le hacía gracia al mecánico hacer un 1608 de carreras. Esto pasó muchas horas en el banco y nos dio 165, 180 caballos. No está claro si eran 165 o 185, bueno, este punto. Entre uno y otro. Naturalmente el coche está aligerado, el coche tiene todo. Bright nos hizo llantas especiales, porque este coche parece que los 124 Sport parece que la carrocería les ha caído del cielo, porque las ruedas quedan muy adentro y queda mucho espacio en la aleta. Naturalmente se bajó todo lo que tú quieras en este coche. Y cuando empezamos a correr el campeonato, sembramos el terror. ¿Por qué? Pues porque corríamos contra los Porsches. Tú cuando corres contra un Porsche, ya sabes quién va a ganar. Va a ganar el Porsche. ¿Me entiendes? Preparado o no preparado. Resultó que yo, que venía de correr continuado, sin parar de dejar de correr en circuito, con un coche de carreras, pues me llevé por delante a la mitad de los Porsches. Si había 5 o 6, pues yo me clasificaba tercero, cuarto, segundo, no llegaba nunca adelante, porque también habían pilotos de prestigio. Claro. Corría Carlos Omedes, corría Miguel Casas, Pera Cerqueda, todos estos, los hermanos Riveraigua, y vamos, llegó a correr Juan Fernández con un BMW 2002 TI también en el campeonato este. Pero yo me colocaba bien, cada año peor, porque lo que yo hice con este coche lo hicieron otros con los suyos, porque los clásicos empezaron corriendo con un coche que corría regularidad, claro, que corría rallies y que corría circuitos. Claro, en cuanto vieron que con un 124 les rizábamos, claro, entonces, bueno, algunos lo llevaron a un mecánico, otros lo llevaron a otro y empezaron a hacer coches de carreras, porque un 2002 TI tiene que ir siempre por delante de un 124, aunque sea un 2000. Sí. Bueno, pues con este coche hicimos el campeonato de España varias veces. Luego, cuando, no sé por qué motivo, yo quería salir de España a correr. Quería irme fuera. Yo llevaba 15 años dando vueltas al Jarama y 10 a Calafat. Y yo algunas cuantas veces en Alcañiz y una en Toledo. O sea, que llega un momento que dices, bueno, algo más, un aliciente más. Hombre, fuimos a Jerez, es cierto, fuimos a Jerez e inauguramos Jerez con el Fura. La primera o la segunda carrera que se corrió en Jerez con el Fura, que el circuito no estaba ni terminado, o sea, llovía y el barro bajaba bueno, una cosa que yo creía que no corríamos, porque estaba hecho un desastre, no había ni los asientos del público ni nada. Total, que corrimos. Pues con este coche hicimos todo. También corrimos alguna vez. Este coche lo llevé yo durante 8 o 10 años. Luego lo cogió mi mujer para otro proyecto que teníamos posterior y corrió con él. Corrió con el motor de carreras y con un motor 1600 de serie. Corrió con los dos. Ella quedó campeona de Cataluña femenina y yo no gané ningún campeonato, pero a mí ya me estaba bien. Yo hacía carreras de verdad. Pero te lo has pasado bien pilotando este coche en circuitos, Si ir detrás
En Alcañiz, en el último año, salieron, 2002, que tienes por aquí la no sé si es el, primera. no sé qué Sí, año sí. era, salieron 6 o 7 Porsches de carreras. Yo es una de las mejores carreras que yo he hecho, que me he encontrado más satisfecho. 3 de los Porsches que iban delante se rompieron. Se rompieron, los Porsches se rompen. Hombre, a ver, Eh, sobre todo cuando ya van más apretados o ya buscándole, yo ¿no? iba ese tercero, nivel. hice tercero, fui tercero durante toda la carrera, con 2 Porsches detrás mío. Pero cuando digo detrás mío, detrás mío. Uno de ellos valía 8 millones de pesetas del momento. Un coche preparado en Francia por los hermanos Almerás, recién llegado, lo estaban estrenando. Me adelantó en la recta de final a final de recta, sí, en en la el entrada muro. del ángulo. Sí. Y me adelantó porque no lo quise tapar, porque no forma parte de mi filosofía tapar a un compañero que corre más que yo. Yo ni darle un golpe, yo intento no darme golpes, ¿eh? Porque me cuestan dinero, y como me cuestan dinero a mí, también No pienso que a los quieres. demás también les cuesta. Sí, sí. Por lo tanto, él me adelantó y era más rápido que yo. El coche en alguna parte tenía un boño del puñetazo que le di encima, del cabreo que pillé, porque era la última vuelta. Y bueno, pues vuelvo a lo de antes. Con este coche también hemos corrido un campeonato francés, que es el origen de la Rally Classic Series. Vale, sí, los Los Centaurs, que fuimos a correr, corríamos en el sur de Francia, Le Denon, Nogaró, Paul Ricard, todo eso queda cerca de Barcelona, sí, sí. Queda tan lejos como queda el Jarama. Pues también corrimos con este coche. Y luego pues lo hemos aparcado. Le pusimos el motor 1600 para que corriese mi mujer y tal, y se lo pasaba bien corriendo clásicos y ya está. Y yo inicié otro proyecto, más complicado todavía, que es el del Alfa Romeo. Pues vamos a verlo. Que por edad es mayor que los otros dos y con diferencia, ¿no? El Alfa Romeo, esto es del año 64. El Sport es del año 71. Y esto es fabricado en el año 64. Buscamos un coche. Lo suyo hubiese sido un BMW 1600, que corrían, pero no lo encontramos. Un BMW aquí en aquellos tiempos encontrar un coche de segunda mano extranjero, complicado. Todo el mundo pedía un dinero que no te lo puedes creer. Sí. Y los clásicos, varios de ellos, tenían 4 o 5 coches de estos y corrían con esto. Y yo compré uno viejo, pero nuevo, que no lo había tocado nadie. Y con esto lo llevamos a Luis Alcalá para que nos hiciese un motor de caballos. Un motor, esto es un 1600. Sí. Esto es un 1600 y este da 160 caballos. Esto es un coche que de serie ya trae 2 carburadores horizontales, ya trae un colector de escape como Dios manda, con 2 tubos largos. ¿Me explico? Esto es un coche que tenía características deportivas. Ya de salir de fábrica salida. Ya comprabas un deportivo. Esto lo hacían con un solo carburador, lo hacían con motor 1300, el 1600 con doble carburación, y esto daba, creo que 103 caballos. De serie. Bueno, con esto no íbamos a hacer una Super TI, vamos a hacer una 4 puertas, este coche es de hierro, pero hierro, no, esto no te creas tú, que aquí esto es plástico. Pues hicimos y con este coche empezamos una aventura nueva, que yo tenía muchas ganas de hacer. Ya he dicho que Perpiñán está a 100 kilómetros y Paul Ricard está a 250 o 300. Pues nos íbamos a correr a Paul Ricard y empezamos a correr carreras en el sur de Francia del campeonato francés. Velocidad, de velocidad, hablamos de velocidad. Sí, Le Denon, en Le Denon me dieron el número 1, porque eran 30 pilotos en pista y el único que no era francés era yo, me dieron el 1. Bueno, me defendía, con este coche no eres un ganador. Las carreras de estos campeonatos acostumbran a ser de 2 pilotos. O sea, 1 hora, 2 pilotos. Tienes que hacer un cambio. En algunas puedes evitarte el cambio,
Pero yo viajaba con mi mujer, mi hijo, mi furgoneta y el remolque. Y conducíamos mi mujer y yo. Yo conducía 40 minutos, me paraba, se subía mi mujer, ella subía, perdía lo que yo había ganado, pero yo había ido a correr a Francia y los otros no. Vale. En un momento determinado decidimos crecer. Ya habíamos corrido en Montlhéry, ya habíamos corrido en el Paul Ricard, prácticamente en casi todos los circuitos franceses. Y nos fuimos a correr a Bélgica, a Holanda, a Alemania, a Monza. Luego contaré una historia de Monza. Y eso nos llevó a dar otro paso, correr en el ring. Porque por aquí vienen estas aquí pegatinas. estas pegatinas son las del ring. En el ring son de hecho 3 circuitos. Uno es el de Fórmula 1, otro es el histórico y el tercero es la suma del histórico más el de Fórmula 1. El de Fórmula 1 puedes hacer repostajes, puedes hacer todo como Dios manda. La carrera del ring en el circuito corto, el circuito largo, es una carrera que yo, a quien me lo pregunta, siempre le digo lo mismo. En España nunca se haría una carrera como esta. ¿Por qué? Porque el pit lane es un poquito más grande que el del karting. Los coches entran a veces a gas a fondo porque tienen que ahorrarse 15 segundos en un repostaje. Se reposta en los carreras de históricos, cosa curiosa, se reposta como el poste de gasolina, pero no como ese poste de gasolina que tenemos allí, sino aquel que hace clink, clink, clink y se va llenando. Y en ocasiones hay una señora que te va rellenando el clink, clink, clink. Cuando acaba, saca una libreta, un bolígrafo y apunta: coche número 25, 30 litros de gasolina a las 8:15. Y adiós, y te vas. O sea, no tenga prisa. En plena carrera, esto es en plena carrera. Luego te contaré en qué carrera. Bueno, empezamos a correr con esto, he corrido muchos años en Francia. Bueno, y esta es la parte de mi vida en el mundo de los automóviles. Esto es un coche que cumple las normas FIA, excepto en las llantas. Estos coches van con llanta 15 y esto es una llanta 14. Llanta 14, ¿por qué llevo llanta 14? Porque acorto el desarrollo. Y no tengo... tengo más aceleración. Aquí no hay circuitos tan rápidos como para que yo llegue a 190, que no sé si llegaría el coche a final de recta. Entonces es mejor que el coche llegue a 150, pero llegas rápido. Bueno, y a día de hoy, tanto el 124 como el Alfa están esperando volver a salir a la luz, ¿no? Estamos recuperando los dos coches, porque les quitamos a los dos, les quitamos los motores, los de carreras, porque corríamos las Rally Classic Series y no hay motivo para correr con un motor de 180 caballos apretado hasta la última peseta, cuando con aquello con 120 o 130 caballos ganas igual, sí, porque no depende de la velocidad, depende de la regularidad. Y me lo he pasado muy bien. Yo no puedo quejarme. He ido siempre con mi familia, hemos vivido en el camping, hemos vivido en el paddock, hemos hecho de todo. Hemos visto cómo funcionan las cosas, que aquí somos unos aficionados de tercera división. Aquí vienen los ingleses y llegan los ingleses con un palacio prácticamente hinchable, y traen 100 coches a correr, ¿no? Aunque una carrera de la Copa Jaguar E en Nürburgring. Imagínate. 40 Jaguars E para correr una manga, de los cuales 20 corrían la maratón después. He tenido el honor de correr con Munari, con De Ambrosio, con todos los pilotos importantes, con John Fitzpatrick, con Muller, con el conde, el príncipe de Baviera. Bueno, ellos pasaban por allá, yo pasaba por aquí, pero yo estaba allí. Yo estaba allí, muy bien, muy bien. He corrido en circuitos que ya quisieran ser Calafat. He corrido en Salzburg y Salzburg los boxes están donde Cristo perdió las alpargatas y son como los espacios aquellos donde se meten los caballos, con una ventana grande, igual como si fuese para los caballos. Circuitos además muy rápidos. Muy rápidos.
muy rápidos. A ver, los circuitos españoles son lentos. Cuando sales a correr en Francia ya son un poco más largos, pero cuando te vas por ahí, los circuitos están hechos para coches que corran mucho, no para coches que corran pocos. Bueno, Enric, volvemos después de estar viendo los coches y que nos hayas explicado todas estas historias. Nos faltaba un tema por comentar que no ha salido todavía y que en tu camisa lo podemos ver, y es hablar un poco de la escudería KMC, ¿no? Una de las, digamos, grandes escuderías de amateurs y no tan amateurs que nacen en esta época pues, dorada del automovilismo, de automovilismo de base, ¿no? Y me gustaría saber un poco que nos explicases, para que también quede constancia de esa historia de la KMC. Tú también tienes mucho que ver con ella. Bueno, cuando yo llegué ya estaba hecha. Sí. O sea, el mérito es de los que la fundaron y la hicieron grande. Yo llegué más adelante y por conocer a ciertas personas, tenía amistades allí. La KMC estaba junto a la Peña Motorista 10 por hora. De hecho, el local social de la escudería KMC era el local social de la Peña Motorista 10 por hora, que nos lo prestaba para que lo pudiésemos utilizar los jueves, que era el día de reunión. Ponnos un poco en contexto, para los que somos de generaciones más jóvenes, ¿qué importancia tenía entonces una escudería para el que quería participar o simplemente estar al día del automovilismo? Una escudería era básica, y yo os lo dice uno que la encontró a faltar, porque yo cuando empecé a correr no tenía ni pastelera idea y me tuve que inventar, buscar, hacer todo, cosas que hablando con un colega, tomándote una caña de cerveza, el colega te hubiese contado, hubiese sido más económico y más rápido, y más divertido. Por lo tanto, una escudería era, y supongo que es todavía, un lugar de intercambio de ideas, de historias, de aventuras, un sitio donde te socializabas con otras gentes que hacían y les gustaba lo mismo que te gustaba a ti. Cada uno, si tenía una batalla, contaba una batalla, si tenía un accidente, lo contaba, nos ayudábamos unos a otros, allí había mecánicos, había planchistas, había vendedores de seguros, había pilotos, copilotos, y teníamos montones de mujeres. O sea, quizá el 30% del personal, si éramos 100 socios, había 30 mujeres. Prácticamente todas copilotos. Yo me casé 2 veces con mujeres de la KMC. Matrimonios, un montón. O sea, era hay quien se iba a tomar copas, tú los jueves sabías que te tenías que ir a la KMC. Estabas un par de horas allí, se montaba la asistencia, la KMC hacía asistencia. Habíamos hecho asistencia para 15 o 20 coches que corrían en un rally. Teníamos unas furgonetas pagadas, todo pagado de cuotas, y con algo de sponsorización que teníamos de ahí. Unas furgonetas 124 tipo furgoneta, largas, cargadas hasta el techo. Hay fotos de furgonetas que con 1,50 m de neumáticos y chatarra montado encima, ¿no? Por la KMC, era una escuela la KMC, básicamente, desde mi punto de vista, porque aprendías lo que eran las carreras, pero de allí salieron grandes pilotos y muchos ejecutivos. Allí teníamos una persona que a mí siempre me llamó la atención, que no recuerdo su nombre y no lo sabía ni en su momento, un señor que se sentaba, un señor, cuando digo un señor de chaqueta y corbata. Nosotros íbamos todos, cuando íbamos allí, íbamos con tejanos y una camiseta y ya estaba. Aquel señor se ponía en la primera fila, se sentaba, no decía nada, se iba, se despedía y no lo volvía a saber hasta la próxima reunión. Un día me enteré quién era aquel señor. Me enteré por el nombre, porque me dijeron el nombre y el nombre lo leí en la prensa. Lo acababan de nombrar no sé qué puñetas de Renault España. Tenía un cargo de Renault en España. Aquel coche, el señor corría con un Fórmula Renault y hacía carreras en cuesta. Era socio de la KMC, venía a las reuniones de la KMC, era un señor de Madrid que nosotros en la KMC el 90% hablaba catalán. Aquel señor
ni decía una palabra, no sabíamos qué idioma hablaba, ni catalán o castellano. No aportaba. O sea, aquel creo que llegó a ser jefe de competición cuando falleció Bernard Ramón, que era el jefe histórico de Renault, de competición. Creo que ocupó su lugar este piloto, este señor que era piloto. Allí han salido Tony Rius, que ha sido campeón del mundo y piloto oficial de SEAT, el Alex Romaní, que ha sido copiloto también campeón del mundo, creo, y algunos otros. En un momento dado, el gran presidente de la escudería KMC fue Albert Aluma. Albert Aluma fue el hombre que hizo crecer, aparte de los fundadores, es el hombre que hizo crecer la escudería. En un momento determinado, por alguna guerra que no recuerdo, alguien me vino a buscar y me dijo, oye, el Albert hace alguna cosa que creemos que no se tiene que hacer y quisiéramos que tú nos representases. Y con esta historia salí elegido presidente de la KMC y fui presidente de la KMC durante un par de años, hasta que la situación económica, que en aquel momento no funcionaba, se arreglase. Mi copiloto, el Nunu López, era el secretario. Y se arregló la situación económica y tal como yo dije, cuando la situación está arreglada, yo me voy. Sí. Y me fui. Y he estado una serie de años fuera de la, no sé si 10 o 15 años fuera de la escudería, y ahora hace un par o 3 de años volvimos a tomar, recuperamos toda la documentación, hicimos un montón de trámites que estuvimos casi un año haciendo trámites. Para recuperar... un desastre auténtico. Recuperamos toda la documentación y ahora vuelvo a ser el presidente de la escudería. Bueno, y con esto, Enrique, hemos llegado un poco a tu época actual, que bueno, más de 50 años después de arrancar en el automovilismo, estás en esta fase un poco más de ya hacer lo que te gusta, ¿no? Cosas más contadas y también dejando paso un poco a las nuevas generaciones de clubes, ¿no? Bueno, los años lo perdonan. Y aunque a veces no nos lo creamos, pues perdemos facultades, ganas, capacidad económica, y todas estas cosas juntas conforman lo que tú puedes hacer o te gustaría hacer. Yo con el paso de los años pues he dejado de hacer velocidad, he dejado de hacer grandes rallies de regularidad y ahora me dedico a hacer rallies cortitos. Entre medio he tenido una época que corría rallies de regularidad y no conducía de noche. O sea, cuando se hacía oscuro me iba a mi casa, que estaba muy bien. Y cuando empecé con los rallies cortos, ahora también me voy a mi casa cuando se hace de noche. No me importa si son acaba a las 9 o acaba a las 7, es oscuro, me voy a dormir. No me voy a dormir, o sea, la visión ha cambiado, los reflejos no son los mismos, se fatiga la vista conduciendo y no hay por qué poner en peligro tu pellejo, el de tu copiloto, ni el de los otros que pasan por la carretera. O sea, yo voy a un rally, me divierto, me lo paso bien y cuando se hace oscuro le dejo el volante a mi copiloto, vámonos para casa, nen. Y ya está. Y tan contentos todos y tan tranquilos es la época. O sea, al final hay una cosa clara, pago yo. Me explico, y yo mi dinero lo invierto como yo quiero invertirlo. Claro que sí. O sea, bueno, de hecho, hasta ahora que se han disputado 20 ediciones del Rally Costa Brava Historic, ¿no? Que es un poco como el icono de la regularidad histórica en Cataluña, no has faltado ninguna de las 20. No, las 20 las he hecho 20 seguidas, los 20 primeros 20 episodios, años. Pero es que además veníamos de otras cosas. Antes habíamos corrido la Vuelta a Cataluña, que también era un rally de 1000 kilómetros, y algún otro rally largo también se hacía. Las 1000 millas de los Pirineos. Las 1000 millas de los Pirineos también, sí, todo esto. Con esto lo hacíamos con el 850 Coupé. Que también hemos podido ir viendo de vez en cuando. Sí, lo saco una vez al año. Eso es. Lo saco una vez al año. Es que yo, Enrique, llevo 25 años viendo carreras y llevo 25 años viéndote a ti participando. Bueno, haciendo lo que puedo.
Sí, sí, no, eres parte y que por muchos años más te podamos seguir viendo, eligiendo bien, ¿no? Pero Sí, seguir saliendo aquí sí. y allá. Muchas gracias por dedicarnos tu tiempo, por explicarnos estos años. Estamos contentos porque los coches siguen estando, que es lo importante, siguen estando en el garaje. Si podéis, pues con Enric Junior, contigo, seguís sacándolos, seguís dejándolos ver sobre el Furas, la verdad que muy conocido en el sector, muy icónico. Nosotros también, ojalá podáis acabarlos poniendo en marcha, que podamos seguirlos viendo puntualmente aquí y allá. Será señal de que los clubes seguís presentes en el automovilismo por muchos años Eso más. espero, eso espero. Bien, De Enrique, verdad, y muchas gracias por la entrevista y por todo el esfuerzo que habéis puesto a un tío tan charlatán como yo. Gracias, Enrique.